día a todos los papás bolivianos, feliz día a quienes están hoy aquí, a quienes tienen la suerte de abrazarlo, de decirle gracias, porque el 50% mío es de ti, papá. Y a los que no están, pues un besito al cielo, para aquellos a los que extrañamos el día de hoy. Feliz día, papás. Por lo menos el día de hoy, y esto hay que resaltarlo. Bienvenidos antes que nada, bienvenidos a este hora 23. Por lo menos en este día nos estamos soltando un poquito de las restricciones por este problema del COVID-19, ¿no es cierto? Aquí en La Paz. Vemos estos cuadros, por favor. Atención con estos cuadros, porque estamos viendo ya que la circulación va a ser a partir de las 5 de la mañana, ahora hasta la medianoche. Era hasta las 10 de la noche, ahora va a ser hasta la medianoche. Las actividades económicas comenzarán a las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, o sea, tendríamos una horita para llegar todos a casa, tranquilos. Y señores, se va a suspender esta restricción odiosa, y es verdad, odiosa del número de carnet que nos pedían en las instituciones bancarias en especial. Y esperemos que en el CEGIP y otras instituciones hagan lo mismo, porque por pedir el carnet hay unas filas interminables y eso hay que reconocerlo. Hemos comenzado así. Y esta es nuestra pregunta. Atención, señores, porque realmente hay mucho temor por lo que está pasando en el Brasil. Hay una alerta por la cepa brasileña. ¿Qué medidas se deberían tomar? Atención, porque más adelante estaremos hablando justamente de esta temática. Esta noche nos acompaña don Jaime Aparicio, ex embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos. Un gusto verlo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por invitarme. Hemos estado viendo todo lo que está viniendo desde el exterior, lo que ha señalado el señor Almagro, algunas otras organizaciones internacionales y también lo que usted ha dicho, don Jaime. Me gustaría que hablemos un poquito más sobre lo que usted ha señalado de que cuando hay injerencia externa de algún organismo internacional es porque se estarían violando los derechos humanos en el país. ¿Me puede un poquito explicar esta situación, por favor? Sí, en primer lugar, hay a mí y creo que a muchos nos ha llamado la atención la enorme reacción que ha tenido este acto de barbarie y de ilegalidad que fue la detención arbitraria en condiciones humillantes de la expresidenta. Y no solo ha sido Almagro, ha sido Naciones Unidas. Hoy vemos a la vicepresidenta del Parlamento Europeo con un comunicado muy duro llamando a que se cese la persecución política en Bolivia y ratificando que la Unión Europea apoyó la auditoría de la OEA y que hubo fraude. Más claro, agua. Respecto a la injerencia, hay temas en los que la injerencia o el famoso principio de no intervención tienen límites en el sistema interamericano. Y son dos las razones por las cuales no solo no hay injerencia, sino hay el deber de intervenir cuando se viola el Estado de Derecho y la democracia y cuando se violan manifiestamente derechos humanos en la región. Ahí hay una obligación. La Carta Democrática en su primer artículo dice que la democracia es un derecho de los miembros de los ciudadanos de las Américas y que protegerla es un deber y una obligación de los estados y de los organismos internacionales. Bolivia ha suscrito ese documento, ha suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos y ahí está muy claramente escrito que tienen la obligación los organismos de intervenir cuando pasan estas cosas. Si Luis Almagro guardaría silencio como hizo Insulza a los 14 años de Evo Morales, no estaría cumpliendo su deber y estaría transgrediendo lo que su mandato muy claro, tanto en la Carta como en la Carta Interamericana, le están imponiendo. Muy bien, me gustaría que usted me diga un poco, en forma más detallada, qué tipo de abusos se habrían cometido en el país.
En el país se han cometido los siguientes abusos. En primer lugar, tenemos un vicio que es muy propio del populismo en Latinoamérica, que es el de ganar las elecciones y pensar que por eso hay una democracia. Eso es absolutamente falso. La democracia son elecciones, es cierto, transparentes y secretas, pero hay otros elementos que tienen que ver cómo se ejercita la democracia. La independencia de poderes es un elemento sustancial. La justicia es otro elemento sustancial de la democracia. ¿Qué ha pasado en Bolivia a partir de la detención de la expresidenta? Se ha comprobado meridianamente, con meridiana claridad, que en Bolivia el servicio de la administración de justicia, los fiscales y los jueces, con la excepción de jueces honestos como la jueza de Chuquisaca que se negó a recibir órdenes, pero en general esta justicia está tomada por el gobierno. El Poder Legislativo ha cometido la arbitrariedad de decidir aprobar muchos temas cruciales para el país solo con su simple mayoría. Entonces, no hay una justicia independiente, no hay un poder legislativo independiente, es un gobierno que no tiene controles. Ese es el primer caso. El segundo es que han procedido en la forma más incomprensible a violar en una sola detención como la de la expresidenta todas las reglas y las salvaguardas que da el derecho interno y el derecho internacional. La han detenido en horas de la noche, la han detenido sin citación previa, han sacado el absurdo argumento que por ser divorciada se iba a escapar, la han encarcelado. Es decir, no han dejado que su familia la visite, ha tenido un problema de hipertensión, no la han dejado ir a una clínica, ha tenido que ser hoy día recién el juez, han puesto en peligro su vida. Estas cosas en el exterior llaman profundamente la atención. Esperaban que el presidente Arce sea más moderado o inicie un proceso de conciliación, como dijo Choquehuanca, y que se venía un periodo de estabilidad en Bolivia para combatir la crisis de la pandemia y la crisis económica y de salud. Pero lo que hemos visto es la toma del gobierno por Evo Morales y sus famosos operadores muy ligados a Cuba, y hemos visto que ese grupo está tratando de tomar no solo el gobierno, sino el Estado, apoderarse del Estado. Expulsar a los funcionarios de carrera diplomática, dejar indefenso el servicio exterior, tomar las oficinas públicas. Eso no es democracia, y el mundo se está dando cuenta que lamentablemente a los pocos meses del presidente Arce, de gobierno del presidente Arce, hemos caído en un régimen que está francamente en camino a ser totalitario y a cubanizar nuestro país. Ahora, usted sabe, o por lo menos le han debido mencionar por qué se le estaría intentando procesar por sedición y conspiración a la expresidenta. Es inexplicable, es un error porque no hay el más mínimo argumento jurídico. Eso es lo que nadie entiende por qué han ido. La única razón posible, y acá estoy especulando, pero la única razón posible es que acá quieren traer al gobierno al señor Evo Morales, porque no creo que ni al propio presidente Arce le sirva este pretexto absurdo. O sea, si no hubiera golpe, si hubiera sido un golpe, el presidente Arce no debería estar ahí, en primer lugar. Y si no hubo fraude y hubo golpe, el señor Arce no debería estar ahí. Por tanto, está deslegitimando al presidente Arce. Y lo que está sucediendo acá, y se lo ve muy claramente, es que hay algún tipo de pugnas internas que no conocemos los bolivianos, que están llevando a que Evo Morales, que estuvo en Cuba, como lo ha dicho él mismo el 13 de febrero, le hayan dicho es mejor que este proceso revolucionario sea dirigido por ustedes, que son realmente la gente que va a llevar este proceso de cambio adelante, porque no se entiende qué beneficio tiene el presidente Arce con utilizar estos recursos cuando todo el mundo sabe que ha habido fraude. Hay un informe absolutamente
concreto, bien fundamentado por expertos internacionales que conocen de temas electorales de la OEA. La vicepresidenta del Parlamento Europeo acaba de ratificar el apoyo que dio Europa a ese informe de la OEA. Todo está claro. La sucesión constitucional ha sido estos días claramente explicada por los abogados más lúcidos del país. Todo el mundo sabe que hubo fraude y que no hubo golpe, sino una sucesión constitucional. Entonces, ir por eso sin argumentos, sin ninguna validez jurídica, es bastante incomprensible. Es simplemente una jugada política que los bolivianos no sabemos exactamente cuál es el trasfondo. Desde el gobierno están justamente observando el tema de la sucesión. ¿Qué pasó con la línea sucesoria? Porque no se ha respetado lo que dice la Constitución Política del Estado. ¿Cómo asumió la señora Áñez primero la presidencia del Senado y cómo luego se proclamó presidenta del país? Esa es la gran interrogante que tiene el gobierno con relación a esta temática. Y quiero comentarle algo más porque el secretario general del ALBA-TCP, el señor Sacha Llorenti, ha señalado de que el señor Almagro está huyendo hacia adelante porque sabe que es corresponsable de lo que el gobierno del presidente Arce señala que es el golpe de Estado. Sí, eso lo pueden decir, pero eso no tiene ninguna importancia porque son gritos de un grupo en desaparición como es el grupo ALBA. Es el grupo de los regímenes fracasados, de los menos exitosos, de los que han llevado a sus países a la miseria. Entonces, eso realmente no es un argumento que pueda, al menos internacionalmente, ser tomado en serio. Pero el expresidente Quiroga y muchos abogados, el expresidente Carlos Mesa, lo han explicado estos días con mucha contundencia cómo se dio la sucesión constitucional. Yo simplemente añadiría desde el punto de vista de alguien que está fuera y que es otro argumento también muy contundente. Si hubiera sido un golpe o hubiera habido un intento de golpe, como quiere decir esta gente, ¿por qué el presidente Morales y su canciller del momento no acudieron a la OEA y pidieron, con el apoyo de sus socios en Argentina y México, no pidieron que se aplique la Carta Democrática Interamericana? Antes de renunciar, él podía haber pedido que se reúna el Consejo Permanente en Washington y que al haber un intento de golpe, y él desde su guarida en el Chapare podía haber dicho: me están persiguiendo, me van a matar, es un golpe de Estado, y pudo perfectamente haberse convocado a la OEA. Según la Carta Democrática, ellos son los que determinan los estados si hay o no hay una ruptura del orden constitucional, un golpe de Estado. Así se ha hecho con Perú, con Honduras. ¿Por qué no pidió su embajador en la OEA, el señor González, una reunión para declarar que en Bolivia se estaba produciendo un golpe, si justamente es para defender a los gobiernos que son objeto de golpe? No lo hicieron porque el presidente había decidido fugarse, porque los bolivianos estaban en las calles pacíficamente y porque ya la continuidad de Evo Morales era imposible. Él se dio cuenta, se asustó y fugó cobardemente a México y obligó a renunciar a los siguientes en la línea sucesoria. Esa es la historia, todos lo han fundamentado, todo el mundo sabe, todos han oído la renuncia de la señora Salvatierra. Esta historia no tiene ni pies, ni cabeza, ni fundamento jurídico y todo el mundo sabe, pero es política y en la política, sobre todo cuando se trata de Evo Morales, tiene la teoría de que las leyes no importan, de que uno le mete nomás y ahí tienen a sus abogados o al ministro Lima para justificar las barbaridades legales que cometen. Jaime, le agradezco mucho por haber conversado con nosotros. El tiempo realmente es implacable. Me he quedado con un montón de preguntas, pero será en una próxima oportunidad. Que le vaya muy bien. Gracias. Adiós. Hasta la próxima. Que le vaya bien. Atención, porque aquí en Hora 23 tenemos más. Y ya retorna Hora 23.
Una vez más, atención con la pregunta que le estamos enviando a través de nuestras redes sociales, del Instagram, del Facebook. Alerta por la cepa brasileña. ¿Qué medidas se deberían tomar? Le pido por favor que usted participe con nosotros. Nos gusta escuchar sus criterios, para bien o para mal, pero todos son bienvenidos en Hora 23. Vamos a hablar de esta temática del COVID-19, cómo estamos en el país. Estamos ya con la doctora María Bolivia Rote, que es la directora de Epidemiología del Ministerio de Salud. Doctora, muy buenas noches, bienvenida a Hora 23. ¿Qué tal? Buenas noches, Miriam, un saludo para usted. 23, un saludo para todo el país. Quiero antes que nada felicitar, aunque se terminado el día, pero antes que se termine, a todos los padres de familia que hoy hace su día, que también han sido hoy día su día, y a los carpinteros. Eso. Felicidades. Felicidades, exactamente. Y a los radialistas también, porque también es su día. Querida doctora, hay una buena noticia para los que están esperando con mucha esperanza la llegada de más vacunas. Tenemos una nueva carga que llega este domingo. Así es. El primer lote de la donación del mecanismo COVAX a Bolivia, consistente en 200 dosis de vacuna AstraZeneca. Eso nos llega el domingo y bueno, vamos a empezar ya a utilizarlas muy pronto, estas vacunas. Muy bien. ¿A estas 228 se añaden 100 de Sinopharm o todavía? Sí, el 21 están llegando las 228,000 y entre el 24 y el 26 recibimos 100,000 dosis de vacunas Sinopharm, que son también del gobierno chino. Qué bien. Esto es importante, porque mientras tanto todavía la población está esperando conocer cómo tiene que hacer para registrarse para la vacunación, ¿no? A fin de mes ya tenemos la llegada de, estamos 1.700.000 vacunas rusas, sí. Sputnik 5. Aproximadamente vamos a tener 2 millones de vacunas para el mes de abril. Muy bien. La inscripción, digamos, en realidad es un registro, una población que no significa reserva de vacuna. Exacto. Significa reserva de cupo. Ahora, esta preinscripción de población, una vez que lancemos la vacunación masiva, es una preinscripción que tiene que evitar las colas y las aglomeraciones. El hecho de que nos vacunemos, tengamos que relajarnos en las medidas de cuidado personal, ¿no? De lavarnos las manos, de utilizar barbijo, del aislamiento social y la utilización de alcohol. Entonces, este preregistro consiste en que estamos lanzando una aplicación que va a ser muy fácil de obtenerla. Esta aplicación va a poder usted inscribirse con sus datos básicos, ¿no es cierto? Nombre, carnet de identidad, dirección, edad, y si tiene alguna enfermedad de base que tenga que ver con el coronavirus. Antes de que me olvide, doctora. Se han demostrado Antes de que me olvide, lo siguiente, porque esta pregunta nos están haciendo muchos padres de familia, porque ya algún médico habíamos escuchado con lo siguiente. Sabemos que la vacuna es para personas de 18 años adelante, pero ¿qué va a pasar con los niños que tienen enfermedades de base? ¿También van a ser vacunados? No. Se vacunan, sino las personas a partir de 18 años de edad. Algún enfermedad de base en niños que tengan que ver con enfermedades cardiovasculares, lo que estamos pidiendo es una información previa del pediatra y una valoración. Pero en realidad en el mundo entero no se están vacunando niños menores de 18 años. Bien, la otra consulta que le hago es la siguiente, porque se había anticipado en principio de que las personas tenían que ir a registrarse a sus diferentes seguros.
Hay muchas personas en el país que no tienen ningún tipo de seguro. Es más, ni siquiera quieren llegar hasta los hospitales públicos para poder anotarse por miedo a contagiarse. Entonces, ¿qué va a pasar con estas personas que no tienen seguro y muchas de estas que no tienen enfermedad de base o que tienen enfermedad de base? Como le explicaba, querida Miriam, está especialmente diseñado para que usted no tenga que ir a ninguna parte. Fantástico. Se hace el celular de la persona o desde una computadora. Luego, el registro con sus datos de filiación más importantes. Pero además, el preregistro preguntar si usted es afiliado a alguna caja de seguro y le va a preguntar si tiene algún... Le va a preguntar también si ha enfermado de coronavirus, porque son datos importantes. Claro. Y entonces, con esta afiliación, en el momento que a usted le toque, supongamos que usted tiene 49 años, entonces a usted le va a tocar en el mes de junio vacunarse, porque tenemos ya un calendario establecido. Sí. Abril se van a vacunar las personas de 60 años y más y las personas de edad de base. El mes de mayo se vacuna a las personas de 50 a 59 años. Junio, las personas de 40 a 49 años. En julio, de 30 a 39. Agosto, las personas de 29 años, hasta de 20 a 29 años. Y personas que son menores de 20, es decir, hasta los 18 años. Muy bien. Entonces, usted va a tener un día para anotarse, pero lo que sí es importante, para vacunarse, un mes del año donde usted puede acudir a cualquier centro de salud cercano. Lo que sí es importante dejar claro a la población es que las personas van a ser vacunadas en el primer rol además de vacunar a las personas de 60 años y más. El mes de abril está dedicado a comorbilidades. Entonces, todas aquellas personas que tienen comorbilidades, no importando, pueden asistir al centro de salud con su preregistro, que es lo que nos ayuda muchísimo. Ya están todos los datos, que es lo que más tarda en ser eso. La persona firma un consentimiento informado, porque en el momento que se la vacuna, se le informa qué vacuna va a recibir, cuántas dosis de esa vacuna, con qué espaciamiento de tiempo y qué efecto pudiera tener, las famosas reacciones a la vacuna, que son diferentes de los CESARIS, ¿no? De los eventos supuestamente atribuidos a vacunación. Y este consentimiento informado se va a subir al registro nominal de vacunación. Está linkeado con la aplicación del celular, y además se le entrega una acción que consigna el número del lote con el que se vacunó esta persona y el número del frasco y ese consentimiento informado tiene la firma de la persona. Muy bien. Con todos los controles, ¿qué pretendemos? Pretendemos tener a las personas al alcance, en el caso de que tuvieran una reacción vacunal, para poder... Queremos además tener todo un sistema de trazabilidad y de transparencia en el momento de vacunar. Muy bien, querida doctora, le agradezco mucho. Mire cómo se ha pasado el tiempo. Me he quedado con grandes preguntas, pero espero poder contactarme con usted el próximo lunes. Estamos alertas con lo que está pasando en Riberalta, Guayaramerín, Pando también. En 30 segundos, querida doctora, porque se está hablando de que posiblemente ya ingresen directo a una tercera ola en estas regiones. Lo que tenemos en Riberalta y en Guayará es un brote que es muy probable que se deba a la cercanía con la frontera con el Brasil. Desplegadas, una en Guayará y Riberalta, otra en Cobija. Se ha hecho reactiva, se ha hecho contención del brote. Estamos esperando ver los resultados de esto y qué números nos van a arrojar entre hoy
Según nosotros, lo que parece ser es un rebrote debido a dos tránsito de las personas entre Brasil y Bolivia, claro, porque son zonas fronterizas. sí. La otra cosa es que también hace 2 semanas hemos tenido elecciones subnacionales y ha habido muchas aglomeraciones, muchas acciones, ¿no? Exacto. De todas maneras, nosotros estamos haciendo el rastrillaje y tenemos certeza, todavía no tenemos certeza de que haya sido la cepa brasileña y no estamos en un descenso de la curva epidemiológica. Muy bien. De la segunda ola, tenemos brotes epidémicos en el norte de Bolivia. Querida doctora, la voy a molestar la próxima semana para ver cómo avanza esto. Nos tranquiliza un poco lo que usted nos dice, pero igual nos mantenemos pendientes. Doctora Rothe, muy buenas noches. Buenas noches, Miriam. Un gusto y un saludo a toda la audiencia. Igualmente, que le vaya muy bien. Por favor, acompáñenme. Vamos a una pausa, enseguida continuamos con este Hora 23. Y ya retorna. Hora 23. Gracias a los mariachis, los reales, por esta noche acompañarnos. Enseguida continuaremos con ustedes festejando a los papás. Hoy nos acompaña don Gonzalo Barrientos. Feliz Día del Padre. Muchas gracias. Muy buenas noches, Miriam. Muy buenas noches a todos los amigos y amigas. Un honor estar en el programa y permítame también dar un abrazo a todos los papás, también a nuestros amigos carpinteros y también a todos los amigos radialistas. Bien, que se acordó de los carpinteros y los radialistas porque también es su día. Muy pocas veces se acuerdan de ellos. Así es que siempre, ¿no?, lo del papá está en primer plano, pero claro, felicidades a todos ellos, un día muy especial y también felicitar a todos los papás de la familia de Bolivisión. Gracias, muchísimas gracias. ¿Hace cuánto llegó a La Paz? Bueno, hace unos 5 días atrás ya. 5 días ya. Eso quiere decir que a medias ha festejado el Día del Padre. Así es, sí. ¿Sí? Las actividades. Sí. A ver, me interesa conocer el criterio de quien es actualmente secretario nacional de los demócratas con relación a lo que estamos viviendo. Bien, muy preocupados, nos parece que estamos en un momento muy difícil, nos parece que es innecesario lo que está ocurriendo porque cuando hay problemas tan importantes como por ejemplo esta crisis sanitaria, estamos a puertas de una tercera ola, al parecer la meseta se va a mantener. Estamos en una crisis económica que nos ha golpeado no solo a nuestro país sino a todo el mundo. Estamos también en una crisis en educación porque hay muchos estudiantes que no tienen acceso, por ejemplo, al internet, y hay también problemas sociales y nos parece que el presidente lo que debería haber hecho es asumir una responsabilidad en solucionar estos problemas, y no solo el presidente sino todos en general. ¿Va a haber clases semipresenciales? ¿Usted como papá qué opina de eso? Bueno, genera mucha incertidumbre porque estamos a puertas de una tercera ola y obviamente todos vamos a proteger siempre a nuestros hijos, ¿no? Entonces, esto necesitará una valoración eminentemente científica y médica que nos diga si es que es recomendable o no, por la salud de los niños, los profesores y los mismos padres de familia. ¿Qué criterio tiene con relación a lo que estaría pasando con don Iván Arias, el alcalde electo de La Paz? Muy preocupados porque consideramos que se está gestando un golpe en contra de Iván Arias. ¿Usted también cree que es un golpe? Es un golpe por los antecedentes que se está dando. Un golpe a la democracia, un golpe al voto popular. ¿Por qué? Porque hace días atrás se secuestra a exministros, a la expresidenta, se los lleva sin ningún debido proceso, se los traslada a la ciudad de La Paz, están encarcelados, ya el régimen ha dicho que debe ser 30 años. Y bueno, nos parece que estos antecedentes nos muestran que se está utilizando el mismo modus operandi en el caso de Iván Arias. Hoy ha sido citado por la Fiscalía, hay otra citación este próximo día martes y seguramente habrán otras citaciones más. Y esto nos parece que es un golpe a la democracia, un golpe al voto popular y un golpe a una decisión del soberano que no es extraño, porque durante 15 años se ha hecho aquello. Recordemos lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del 21F, que ha sido también un golpe a la democracia. Recordemos lo que ha ocurrido con varios alcaldes, varios gobernadores, exprefectos en su momento, que han tenido que dejar sus funciones por la actitud de un órgano judicial que es parte de este tipo de hechos. Por lo tanto, consideramos que se está gestando
este golpe en contra de Iván Arias. Ahí están los antecedentes y obviamente lo que se busca es que seguramente no sea posesionado este próximo 3 de mayo. Ahora, a don Iván lo estaban interrogando hoy por el caso de GAC, pero él ha preferido guardar silencio. Así es. Después señaló él de que de los cargos que se le acusaban no fue durante su gestión. Bueno, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, acogernos a el silencio. Él se ha acogido a este derecho y obviamente se entiende por la situación en la que nos encontramos. Entonces no hay un debido proceso, no se toma en cuenta los derechos constitucionales y los derechos humanos que tenemos los ciudadanos. Entonces se ha acogido al silencio y obviamente esto ¿qué significa? Significa que estamos muy mal en el país, porque en este momento yo me permito con el mayor respeto hacer una pregunta a todos quienes nos están viendo. ¿Confiamos en la justicia de nuestro país? ¿Hay justicia en nuestro país? Yo escucho esa pregunta desde que era muy pequeña. Así es, y a medida que ha ido pasando el tiempo, y comparto el criterio, igual desde que tengo uso de razón, siempre hemos tenido este criterio. Exacto. Y a medida que ha ido pasando, pero esto ha empeorado. Pues hemos llegado, me parece, a extremos ya, y estos extremos obviamente han pasado los límites de la Constitución, han pasado los límites del debido proceso, los límites del respeto a los derechos humanos que tenemos todos, y eso obviamente le está haciendo mucho daño ya a nuestra democracia, porque un pueblo que no tiene democracia, un pueblo en el que no se respeta la Constitución, está condenado a perder su democracia. Entonces, como no hay justicia, obviamente se está vulnerando una serie de derechos. Le voy a pedir que recuerde conmigo algo. 2019. Usted era diputado en ese momento, ¿verdad? En los hechos ocurridos entre el 10 y el 12 de noviembre, ¿dónde se encontraba usted, don Gonzalo? Me encontraba en la ciudad de La Paz. Estaba en La Paz, así con el día de la renuncia de Evo Morales. Sí, en la ciudad de La Paz. Yo no podía retornar ya a Potosí porque había muchos bloqueos, habían zanjas, era imposible ya retornar a Potosí. Entonces, y no solo fue mi caso, fue el caso de varios colegas en su momento que no podían ya, muchos no podíamos retornar y muchos no podían venir a la ciudad de La Paz, precisamente porque ya la situación era muy caótica, muy difícil. Por lo tanto, yo permanecía aquí en la ciudad de La Paz. Más o menos, ¿qué cantidad de la Asamblea Legislativa estaba aquí en La Paz? Hemos debido estar unos 30, 40 parlamentarios aproximadamente. No eran muchos. De acuerdo a la información que teníamos, que no podíamos retornar. ¿Ha sido complicado que ustedes se puedan reunir? Sí, sí, muy, muy difícil. ¿Por qué? O sea, ¿ha sido complicado que se puedan reunir en el mismo hemiciclo? Claro, era muy difícil porque había barricadas en todo lado. No olvidemos que muchos, no muchos, todos los comercios en general estaban cubiertos con calaminas, los dueños de casa cubrieron sus bienes, no había movilidades, en síntesis no había cómo transitarse en el transporte público, por ejemplo, teníamos que hacerlo a pie y había barricadas, había bloqueos. Era un momento muy, pero muy conflictivo. Ingresar a Plaza Murillo, por ejemplo, también era muy conflictivo porque también habían grupos de compatriotas que estaban apostados en diferentes esquinas. Teníamos que identificarnos, teníamos que hacer conocer quiénes éramos, ingresar, etc. Una situación muy, pero muy, muy difícil, ¿no? Muy difícil, tiene razón. Ahora, ¿usted se acuerda de cómo la señora Áñez llegó a ser presidenta del Senado? Bueno, ¿cómo fue eso? Bueno, lo que ocurre, y nos parece que todos los bolivianos hemos visto y hemos sido parte, si va del término, de un proceso de transición constitucional. La Constitución Política del Estado, el artículo 169. ¿De qué año es esta Constitución? Es la vigente. La del 2010. Exactamente. Esta Constitución establece, el artículo 169, establece que, acá está el artículo 169. ¿Qué dice el artículo 169? A ver, léalo, por favor. ¿Está bien? Porque habla de la línea sucesoria, ¿verdad? Exactamente. Dice, en caso de impedimento o ausencia definitiva de la presidenta o del presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la vicepresidenta o vicepresidente.
y a la falta de del vicepresidente, por la presidenta o presidente del Senado, y a falta de este o por la presidenta o presidente de la Cámara de Diputados. O sea, nos dice que ante la renuncia de presidente y vicepresidente del Estado, que es lo que ocurrió el anteaño pasado, renuncia Evo Morales y García Linera, correspondía a la presidenta del Senado o al presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Renunciaron la presidenta del Senado y el presidente de Diputados. Y ahí se quedaba. Y ambos vicepresidentes. Claro, y ahí se quedaba porque no habla más de la línea sucesoria. Renuncian presidentes y vicepresidentes de Cámara de Senadores. Exacto. Y Cámara de Diputados, ¿verdad? Exacto. Hasta ahí está bien. Hasta ahí queda, pero hasta lo que dice la Constitución. No. Y quedaba la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senados. ¿Qué dice? Y esto es lo que establece el reglamento de la Asamblea Legislativa. O sea, cuando se habla de las atribuciones de la segunda vicepresidencia. Ahí manifiesta que en ausencia, dice, en ausencia. Es el artículo número 38. ¿Ya? O sea, en ausencia de la presidenta o de la vicepresidenta, la segunda vicepresidenta o vicepresidente asumirá, dice, en caso de ausencia, incluso dice, por cualquier impedimento. Artículo 38. Muy bien. Asumirá. Entonces, y eso es lo que siempre ha ocurrido. Cuando no está el presidente de la Cámara de Diputados, por ejemplo, quien dirige la sesión de la Cámara de Diputados es el primer vicepresidente. Eso significa que es automático que asuma el cargo la persona que continúa. Exactamente. Es que si hubiese generado, estimada Rocío, un vacío de poder inmenso, porque renunciaron todos. El país estaba ya incendiándose y podía haber una gran catástrofe democrática, lo digo de manera así muy, si vale el término, en términos expresivos, si vale el término, hubiésemos tenido tal vez consecuencias totalmente irreversibles. Entonces, el reglamento de la Asamblea Legislativa claramente establece, y eso es lo que ocurre, normalmente siempre ocurre. ¿Qué ocurría, por ejemplo? Y durante los 5 años que yo he sido diputado, rara vez venía el presidente de la Asamblea Legislativa, que era don García Linera. Quien asumía era el presidente del Senado, era don Gringo González. No estaba él. Quien dirigía la Asamblea Legislativa era la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montano. Y no estaba la presidenta, era el primer vicepresidente de la Cámara de Senadores o de Diputados, porque el poder no puede tener un vacío, sino tiene que ser permanente. Entonces, la Constitución es sabia y el reglamento está claro y preciso. Gracias por haber venido. Muy amable, muchísimas gracias y muy buenas noches. Continuamos en breve. Ya retorna, hora 23. Qué linda canción la que nos han interpretado hace algunos minutos, el mariachi Los Reales. Gracias, don José Luis. Don José Luis Abán es el director de este mariachi tan lindo. No, muchísimas gracias a ustedes, Miriam, un gusto poder conocerla y poder pues compartir con toda la gente que ve hora 23. Ya pues casi terminando la noche. El año pasado nos hemos conocido a través del Zoom porque estábamos en pleno encierro. Así es, tuvimos la oportunidad de participar en el programa a través del Zoom. Y como le digo, es un gusto para nosotros poder llegar a través de hora 23 a muchos papás que deben estar en este momento viendo el programa. Desearles pues mil felicidades, que Dios los bendiga, que por sobre todo les dé buena salud pues para salir adelante. Eso es bien importante. ¿Cuántos son papás aquí? 1, 2, 3. 4. 4, al final levanta la manito. Felicidades a todos ustedes. Muchas gracias por haber venido, don José Luis. Me encanta la participación de Luis Fernando. Felicidades, te había visto el año pasado más chiquitito, tu voz incluso ahora ya está alcanzando la misma tesitura del papá. Y Natalie, hermosa. Muchas gracias. ¿Qué nos van a interpretar ahora? ¿Y quién va a interpretar, Natalie? Sí, bueno, tengo la dicha pues de que ya mis 3 hijos me acompañan. Mi hijo mayor... ¿Quién es el mayor? José Ignacio, que está en el guitarrón. Ignacio. Sí, Natalie y Luis Fernando. Y bueno, para esta ocasión he querido preparar esta canción que tengo el gusto de cantarlo con los 3, ¿no? Qué bien. Y vamos a hacerlo pues con mucho cariño para los papás. De esta manera vamos a despedir el programa, obviamente cerrando con broche de oro. Ustedes han correteado todo el día,
pero gracias por haber estado con nosotros. Adelante, por favor, con los mariachis o el mariachi Los Reales.